En este vídeo comentamos que los conjuntos decidibles y semidecidibles son cerrados bajo algunas operaciones. También demostramos el teorema de proyección. Las operaciones de cierre no tienen una especial relevancia, pero pensar sobre ellas ayuda a razonar mejor sobre programas. Los conjuntos decidibles son cerrados por unión, intersección y complementario, es decir, si C1 y C2 son decidibles, entonces su unión, su intersección y el complementario de cualquiera de ellos también lo son. Solamente lo justificamos para el caso de la unión, pues los otros casos son análogos. Sean M1 y M2 máquinas que deciden C1 y C2 respectivamente. Entonces, el siguiente programa decide la unión. Fijaos, con entrada X simulamos la ejecución de M1 y de M2 con entrada X, y si uno de los dos acepta, entonces aceptamos. En caso contrario, rechazamos. Está claro que esta máquina reconoce la unión. Además, para con toda entrada porque M1 y M2 paran con toda entrada. Por tanto, decide la unión. La unión y la intersección también son operaciones cerradas para conjuntos semidecidibles. Lo vemos para la unión. Sean M1 y M2 máquinas que semideciden C1 y C2. Fijaos en que la máquina de la solución anterior no necesariamente semidecide la unión. Por ejemplo, podría ocurrir que M1 se cuelgue con una cierta entrada X que no es de C1, pero que sin embargo X sí sea de C2, de modo que M2 pararía y aceptaría con entrada X, cosa que ya no llegaríamos a averiguar. Necesitamos ir ejecutando en paralelo M1 y M2 hasta que veamos que uno de los dos acepta. Una manera sencilla de denotar esto es la siguiente. Este programa semidecide la unión. Fijaos, este bucle va aumentando indefinidamente el valor de una variable t que usaremos como tiempo de ejecución. Hacemos una ejecución interpretada de M1 durante t pasos y una ejecución interpretada de M2 durante t pasos. Si uno de los dos ha aceptado en ese tiempo, entonces aceptamos. En caso contrario, aumentamos el valor de t y repetimos el proceso. Argumentamos que la máquina reconoce la unión. Fijaos, dado un X de la unión, o bien X es de C1 o bien X es de C2. Si X es de C1, entonces la máquina M1 para y acepta con entrada X al cabo de un cierto número de pasos. En el momento en que t supere a ese número de pasos, nuestra nueva máquina también parará y aceptará. Análogamente, si X es de C2, también la máquina acabará parando y aceptando. En el caso en que X no sea ni de C1 ni de C2, no ocurrirá que la máquina pare y acepte con entrada X. Por tanto, la máquina semidecide la unión. Los conjuntos semidecidibles no están cerrados por complementario. Nos vamos a convencer de esto parcialmente por el momento viendo la siguiente propiedad. Esta dice que si un conjunto es semidecidible y su complementario también, entonces, de hecho, el propio conjunto es decidible. Más adelante veremos que existen conjuntos que son semidecidibles pero no decidibles. Por tanto, en base a esta propiedad, sus respectivos complementarios no son semidecidibles, de modo que serán un ejemplo de esa antipropiedad de cierre. Demostramos la propiedad. Supongamos que C y su complementario son semidecidibles. Consideramos dos máquinas M y M barra que los semideciden. Entonces el siguiente programa decide C. Fijaos, usaremos t como tiempo de ejecución de m y m barra e irá aumentando indefinidamente. Un elemento de entrada X o bien es de C o bien es de C complementario. En el primer caso, tarde o temprano la máquina M parará y aceptará, de modo que nosotros aceptaremos.
En el segundo caso, la máquina M barra tarde o temprano parará y aceptará, de modo que nosotros rechazaremos. Por tanto, esta máquina para siempre y reconoce C, de modo que C es decidible. Demostramos ahora el teorema de proyección. Este es una caracterización de los conjuntos semidecidibles y sirve de hecho para facilitar el demostrar que un conjunto dado es semidecidible. Se llama de proyección porque lo que nos dice es que todo conjunto semidecidible es la proyección sobre la primera componente de un conjunto decidible de parejas. Demostramos primero la implicación de izquierda a derecha. Supongamos que C es semidecidible. Sea M de C una máquina que los semidecide. Definimos B como el conjunto reconocido por la siguiente máquina, que como veremos para con toda entrada y por tanto B es decidible. Esta máquina recibe una pareja X e Y como entrada. Si la máquina que semidecide C acepta X en Y pasos de ejecución, entonces acepta. En caso contrario, rechaza. Fijaos que si X es de C, entonces M sub C de X para con un número de pasos suficientemente grande. Por tanto, si X es de C, existirá un Y tal que la pareja XY es aceptada por esta máquina. En cambio, si X no es de C, no existe tal Y. Así pues, se cumple esta igualdad y esto termina la demostración. Para la dirección contraria, supongamos que C cumple esta igualdad para un cierto conjunto decidible B. Sea M sub B una máquina que decide B. Entonces, la siguiente máquina semidecide C. Para un X de entrada, esencialmente recorre todas las parejas XY posibles y usa M sub B para comprobar si pertenecen a B o no. Si existe algún Y tal que XY pertenece a B, entonces sabemos que X pertenece a C y aceptamos. En caso contrario, X no pertenece a C y lo que ocurrirá es que la máquina se cuelga con entrada X. Así pues, la máquina semidecide C y esto termina la demostración.